Buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 2 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 13, versículos 15 al 29, con el título Cuando no abordamos el pecado inmediatamente. El pasaje de ayer, de los versículos 1 al 14, vimos cómo el hijo primogénito del rey David, llamado Amnón, cometió el mismo pecado que su padre, el pecado sexual. Bueno, no el mismo pecado, porque el rey David cometió el pecado del adulterio acostándose con la esposa de otro hombre, mientras que Amnón cometió el pecado del incesto al acostarse con su propia media hermana. Y vimos en el pasaje de ayer, hermanos, que si nosotros seguimos pecando, el terrible legado, la herencia que dejaremos a nuestros hijos es el pecado. Nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos y entregarnos a Dios de todo corazón para dar un ejemplo a nuestros hijos viviendo una vida justa, santa, entregada a Dios, una vida consagrada para el servicio al Señor. Veremos en el pasaje de hoy, hermanos, que el rey David, por su propio pecado, por haber cometido el mismo pecado del pecado sexual, le cuesta corregir a su hijo, le cuesta confrontar a su hijo Amnón. Y al no hacer eso, ese pecado lleva a que se cometan otros pecados más graves y que se cumpla la palabra del profeta Natán, que dijo en el capítulo 12, que por haber menospreciado a Dios y por haber tomado a Betsabé, mujer de Urías el Eteo, como su esposa, que la espada no dejaría a su familia, que habría violencia siempre en los descendientes de David. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 15. Dice la palabra de Dios así. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Hermanos, vemos en esta parte del pasaje que el pecado nos engaña, nos ofrece tantas cosas, nos promete el placer, la prosperidad, el bienestar, pero siempre nos da la muerte. El pecado nunca cumple sus promesas. Satanás le dijo a Eva y a Adán, coman de este fruto y serán como Dios. No, no fueron como Dios, más bien eso los hizo caer, a morir. Vemos aquí que Amnón pensó que al tener a su media hermana Tamar que iba a ser feliz, pero justo después de tener relaciones sexuales, inmediatamente él la aborrece. Y es demasiado tarde para arrepentirse. Lo que ya ha hecho, ha hecho. Vean qué terrible, que la saca, dice, vete de aquí, ni te quiero ver. Porque me imagino que la presencia de Tamar lo acusa, lo hace sentirse culpable. Vete de aquí, ya no te quiero ver. La echa fuera. No, ya es demasiado tarde. Tamar le da asco. Hermanos, es así con el pecado. Parece ser algo tan hermoso. Una princesa hermosa, tú pecas y luego esa princesa se vuelve una medusa. Hermanos, no le creamos a estas mentiras del pecado. El pecado nunca nos va a satisfacer. Nos va a destruir, nos va a matar. Miren lo que dice en el versículo 18. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, un señal de luto, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Había perdido su virginidad. Ella había sido violado por su propio medio hermano. Vemos
aquí en versículo 20 en adelante, hermanos, que qué triste David, aún sabiendo de lo que ha hecho su hijo Amnón, no lo puede corregir, no lo puede castigar, no lo puede confrontar. Quizá porque pues era el supuesto heredero al trono, o quizá porque el rey David, sabiendo que él había cometido el mismo pecado, no tenía el derecho de señalarle el pecado a Amnón. Vemos la palabra aquí en el versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón a Tamar: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Aquí no le está preguntando si se ha acostado, pero él ya está sospechando algo. ¿Han estado juntos? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Qué tuvo que haber hecho el rey David aquí? Bueno, además de confrontar a Amnón y buscar la manera de hacer paces, de solucionar el problema, o tal vez de ir a consolar a su hija Tamar. Dice aquí, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Pero qué hizo? Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Dice, aconteció pasado 2 años. Durante 2 años David no hizo nada. Absalón no fue a hablar con Amnón. Bueno, esa es otra cosa que tenemos que aprender nosotros. Escuchamos una noticia y nos enfurecemos, nos enojamos y luego no hacemos absolutamente nada. Permitimos que ese enojo se vuelva un rencor incontrolable, una amargura en nuestros corazones y no buscamos solucionar el problema. No buscamos comunicarnos bien con la persona para tratar de resolver el conflicto. Nos enojamos, nos alteramos, nos enfurecemos más y más y más. David no hizo nada para consolar a su hija Tamar. Absalón tampoco hizo nada para consolar a su hermana Tamar. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Se habla de esquiladores, se cortan pues, la lana de las ovejas en tiempos de fiesta. Había una razón para celebrar. Durante 2 años Absalón no se acercó a Amnón para hablarle. David nunca confrontó a su hijo Amnón por temor, porque él también había cometido el mismo pecado. ¡Qué cobardía! No se solucionó este problema del pecado inmediatamente. No se abordó el tema con prisa. Se dejó para que este tumor se volviera un cáncer inmenso. Pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfío con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que vengan con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Quizá el rey David sospechaba algo, que había una amistad fuerte entre Absalón y Amnón. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Vemos cuán pasivo es el rey David. Él no habla. Él no es lo suficientemente valiente para decir algo, para confrontar a su hijo. ¿Por qué? Porque él es igual de pecador. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y miren aquí qué triste. Vimos en el pasaje de ayer: de tal palo, tal astilla. Amnón cometió el mismo pecado sexual de su padre David. Pues vemos aquí que Absalón va a cometer el mismo pecado del homicidio que su padre, el rey David. Y tiene una estrategia parecida. El vino va a emborrachar a su hermano Amnón, de la misma manera que David quiso emborrachar a Urías, no para matarlo, sino para que él se acostara con su esposa, con Betsabé. Vemos que sus hijos de David cometen los mismos pecados. Dice,
Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. De la misma manera que David no sentía ningún remordimiento al ordenar a Joab que matara a Urías, no temas, no te sientas mal, mátalo. No teman ustedes, mis siervos, maten a Amnón, porque eso es lo que él se merece, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Como les dije, vemos aquí, hermanos, cómo se va cumpliendo poco a poco las palabras del profeta Natán que le dijo al rey David: por haber menospreciado a Dios y haberte acostado con Betsabé, la espada nunca dejará, nunca abandonará, nunca se alejará de tu casa y de tu familia. Siempre se estarán peleando entre sus hijos, se van a matar entre ellos, se van a odiar, va a haber enemistad, va a haber división, va a haber contienda. Hasta tu hijo Absalón va a buscar la manera de matarte a ti, David. Y todo esto por el pecado de David, por no haberle dado un stop al pecado sexual. David tuvo varias oportunidades de decir: no voy a seguir con esto. Voy a arrepentirme, voy a confesar mi pecado a Urías y le voy a pedir perdón. No lo hizo. Lo mató. Urías fue más justo, entonces dijo: no tengo otra manera de resolver este problema. Lo tengo que matar. Lo mató. Luego su hijo comete el mismo pecado sexual y David no tiene la valentía para poder ir a decirle a su propio hijo: hiciste mal, arrepiéntate, porque él igual había pecado de la misma manera. No aborda el pecado, no confronta el pecado, no corrige el pecado y pasivamente deja que las cosas pasen. El pecado de David más su pasividad llevan a que Absalón se llene de rencor y odio hacia su medio hermano Amnón y que lo mate. Hermanos, no juguemos con el pecado. Y si pecamos, busquemos una solución inmediatamente. Saquemos las cosas a la luz lo más pronto posible. Busquemos ayuda. Busquemos la manera de rendirle cuentas a alguien en la iglesia, algún siervo líder, algún miembro de la iglesia, alguna hermana. Solucionemos el pecado, saquemos ese cáncer a la luz. No nos avergoncemos, no nos quedemos callados. No busquemos la manera de tapar humanamente la culpabilidad de nuestro pecado. Vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, gracias por hablarme a través de la palabra de hoy. Y reconozco que yo muchas veces he sido indispuesto a corregir a mis hijos, porque yo estoy cometiendo el mismo pecado. Primero me arrepiento de mi pecado. Dame la gracia que yo necesito para luchar contra ese pecado y vencerlo. Y ayúdame en amor a acercarme a mis hijos, a mi hermano, a mi amigo. Invitarlos a arrepentirse del pecado. Que yo me arrepienta primero y luego invite a los demás a que ellos se arrepientan también. Y que no suframos las consecuencias devastadoras, destructivas, mortales del pecado. Úsame a mí, oh Señor. Usa mi iglesia para sacar a luz toda maldad, todo pecado. Para traer esos pecados a los pies de Cristo Jesús. Y a ser sanados, a ser restaurados, a ser liberados. Toda maldad. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial aquí en la iglesia. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.